topología y afines. El siguiente ponente es el doctor Florencio Corona Vázquez, profesor, colega de la Universidad Autónoma de Chiapas. Además, debo agregar, y debo agregarlo fuertemente, un gran amigo. El profesor Florencio ocupa el cargo de secretario académico en la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la UNACH. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1 y líder supremo del Cuerpo Académico Consolidado de Topología y sus aplicaciones. Su área de especialidad es la teoría de continuos y sus hiperespacios, y el día de hoy nos va a hablar sobre algunas propiedades dinámicas en los hiperespacios CDX y HSDX. Profesor Florencio, adelante. Gracias, Javier, por la presentación. No es para tanto, pero bueno, gracias. Gracias a todos por estar aquí para escuchar la plática y bueno, hacerse partícipes de este magno evento, del cual pues ya tenemos varios años participando en él y colaborando con los hermanos de la República de Perú. Y es un gusto para mí poder seguir colaborando aquí. Entonces, como comentó el profesor Javier, les voy a platicar sobre algunas propiedades dinámicas en algunos hiperespacios. Aquí le puse el CDX y el HSDX. Voy a hablar de unos hiperespacios más. Eh, este trabajo, como lo planteé en el resumen, es una presentación panorámica. Sí hay detrás un trabajo de investigación, pero no es un trabajo de investigación mío. Sin embargo, es un tema que a mí me gusta y que me gustaría estudiar en algún momento, y por eso me adentro en estos temas, y pues fue de mi interés poderles platicar un poquito al respecto. Bueno, voy a comenzar. Permítanme, voy a apagar la cámara, si me disculpan con eso, por la red aquí en la universidad está un poquito mala, y entonces para que no tenga inconvenientes voy a estarla aprendiendo de vez en cuando para hacerlo un poquito más ameno. Bueno, entonces, pues comencemos diciendo qué cosa vamos a entender por un sistema dinámico. Pues vamos a considerar un espacio métrico y compacto, llamémosle X, y una función continua de X en sí mismo, así como un punto en el conjunto X. Entonces definimos la órbita del punto X bajo la función f como el conjunto de puntos que se van obteniendo, empezando con el punto X, luego le aplico la función a este punto, obtengo un nuevo punto de X, luego aplico la función al punto anterior, que es la aplicación de la función, es decir, compongo la función con ella misma dos veces, me fijo en ese punto y así consecutivamente, ¿no? Entonces, a este conjunto es el que le vamos a llamar la órbita del punto X bajo la función f. Aquí, pues claramente la notación de f a la n no quiere decir otra cosa más que la composición de f consigo misma n veces. Y podríamos pensar, por ejemplo, f a la 0 y considerarlo como la función identidad, ¿no? Bueno, una órbita, ¿qué es lo que hace? Pues representa el movimiento de un objeto, ¿no? Que está en nuestro espacio X. Entonces, por ejemplo, en el tiempo t0 nos encontramos en el punto X, en un tiempo t1 este objeto se movió hacia f de x, en el tiempo t2 estamos en f2 de x y así sucesivamente. Se puede pensar como el comportamiento que tiene, por ejemplo, una partícula de polvo en el aire, ¿no? En determinado tiempo. El objetivo de estudiar el comportamiento de todas las posibles órbitas que se generan a partir de X es lo que se entiende como el tener un sistema dinámico discreto. Entonces, vamos a denotar a la pareja X, F, por esto un sistema dinámico discreto. Bien. Bueno, entonces, el sistema dinámico discreto va a inducir a su vez nuevos sistemas ahora definidos en los hiperespacios de nuestro espacio X.
Ya en varias pláticas a lo largo de estos días que ha ocurrido el Congreso, se ha estado hablando en varias de ellas de hiperespacios. De hecho, el profesor Raúl Escobedo, en la sesión del minicurso de lunes, pues nos presentó una introducción bastante ilustrativa de los hiperespacios. Entonces, voy a retomar de todas maneras un poquito sobre los hiperespacios para aquellos que no han visto esto o para que lo vayamos igual recordando. Entonces, voy a tener mi espacio X simétrico compacto y la función. Entonces, consideramos el sistema discreto, el sistema dinámico discreto que esto genera. Y ahora me voy a brincar a los hiperespacios para ver de qué forma vamos a tener sistemas dinámicos en estos hiperespacios. Entonces, primero recordemos que un hiperespacio de X es un subconjunto del conjunto potencia de X. Y los hiperespacios que más se han estudiado y de los que estamos interesados en esta plática, pues son 2 a la X, que es la colección de todos los subconjuntos cerrados y no vacíos del conjunto X. El conjunto C de X, que es la colección de todos los cerrados y conexos, que en este caso, como X es compacto, entonces podemos pensar que la colección C de X pues, está conformada por todos los subconjuntos compactos y conexos de X. Y para cada número natural vamos a considerar a esta colección que denotamos por Cn de X, que se conoce como el enésimo hiperespacio de X, y es la colección de todos los cerrados que tienen a lo más n componentes. Entonces es más o menos claro que si n es igual a 1, entonces el hiperespacio C1 de X, pues coincide con el hiperespacio C de X. Ahora, bueno, con lo anterior podemos notar que el hiperespacio 2 a la X, pues es el hiperespacio, digamos, más grande respecto a la contención, eh, que es más grande respecto a estos otros hiperespacios que estamos definiendo. Entonces, a ver, ya se ha hablado de que los hiperespacios pueden ser dotados por una métrica y o por una topología. Entonces, dado un elemento en 2 a la X, un cerrado de X, y un número positivo epsilon, vamos a denotar por este símbolo, que va a ser la unión de todas las bolas con radio epsilon centrado en los puntos de A, y vamos a considerarlo, a llamarlo la, la nube de radio epsilon alrededor del conjunto A. Ahora, dados dos elementos de 2 a la X, el valor, el número que define como el ínfimo de todas las epsilon mayores que cero, tal que A está contenido en la nube de radio epsilon alrededor de B y B está contenido en la nube de radio epsilon alrededor de A, es lo que nos va a definir una métrica en el hiperespacio 2 a la X. Y a esta métrica pues, se le conoce como la métrica de Hausdorff. Y con esto, pues los hiperespacios pues, resultan ser ya espacios métricos, ¿no? Bueno, por supuesto que la métrica de Hausdorff viene dada por la métrica del espacio X que estamos considerando. Y por tanto, pues también tenemos determinada una topología que genera esta métrica, ¿no? Entonces, bueno, como con esta métrica, los hiperespacios, el 2 a la X y todos los otros, pues resultan ser espacios métricos y también compactos para nuestro fin. Bien, vamos a denotar por F1 de X a la colección de todos los conjuntos que constan de un solo punto, donde esos puntos pues viven en X. Este conjunto se le suele llamar el hiperespacio de los conjuntos singulares, ¿no? Y, bueno, pues no es difícil probar, y esto ya también lo comentó en su momento el profesor Raúl Escobedo, pues que este hiperespacio, el F1 de X, es un conjunto cerrado de C de X
y además se puede ver que es homeomorfo al mismo espacio X. Bien, entonces, eh, otro objeto de los que vamos a considerar es el que vamos a llamar el hiperespacio suspensión de nuestro espacio X, el cual vamos a denotar por HSDX, por sus siglas en inglés, y esto no es otra cosa más que el cociente que se obtiene del hiperespacio C de X al identificar el F1 de X a un punto. Entonces, bueno, pues sí, ¿no? El HS de X es ese espacio cociente. Y esta definición y el nombre de suspensión viene relacionado por el cómo se trabaja con la suspensión topológica, ¿no? Que a partir de un espacio uno puede construir un cono de manera topológica. El cono, los conos y los hiperespacios C de X tienen algunas propiedades relacionadas. Hay espacios que se relacionan mucho entre los que su cono y su hiperespacio tienen mucha relación. Y entonces, a la hora que identificamos el F1 de X, es como si identificáramos la base del cono para obtener la suspensión topológica. Entonces, es una analogía y de ahí viene estos hiperespacios de suspensión. Y bueno, ya que es un cociente, pues consideramos la función cociente que va de C de X en HS de X, en la función, pues algunos llaman la función natural, la función proyección, y al punto que identificamos bajo esta proyección, pues le llamamos F sub X. Claro, por la continuidad de la función cociente, pues vamos a tener que el hiperespacio suspensión también va a ser un espacio que es compacto y también va a resultar ser metrizable, aunque bueno, pues eso se tiene que verificar de otra manera, ¿no? Y de manera similar, así como se define el hiperespacio suspensión, donde se identifica el F1 de X, ahora podemos considerar para cada número natural definir el enésimo hiperespacio, el enésimo pseudo hiperespacio suspensión, que no es otra cosa más que ahora considerar al hiperespacio Cn de X e identificar el hiperespacio F1 de X a un punto. Entonces, este es el que se conoce como el enésimo pseudo hiperespacio suspensión. Hay otro concepto, que hay otros hiperespacios que también ya han hablado de ellos aquí, el doctor Javier habló de ellos, que son los productos simétricos, que se denotan como Fn de X, que son las colecciones de todos los conjuntos que tienen a lo más n puntos. Entonces hay otra definición de otro hiperespacio que se llama el enésimo hiperespacio suspensión, que ahora consiste en tomar Cn de X e identificar el Fn de X a un punto. Entonces, hay varias construcciones al respecto de esto. Ahorita nos vamos a centrar solamente en estos hiperespacios, sobre todo en C de X, en HS de X y en el PHSN de X. Bueno, vamos a recordar también cómo viene dada la topología, una topología para el hiperespacio. Entonces, si consideramos una colección finita de subconjuntos de X, digamos 1 hasta UK, y consideramos el siguiente subconjunto de 2 a la X, que lo denotamos de esta manera, con estos corchetitos, y que regularmente a estos conjuntos, ya lo han comentado también, suelen llamárseles bietóricos, ¿no? Entonces va a ser la colección de todos los cerrados en X, de tal forma que estos están contenidos en la unión de todos los conjuntos U, Is, y el conjunto A le pega a cada uno de ellos. Entonces, así se definen estos objetos. Y si nos fijamos en la colección que reúne a cada uno de estos, donde ahora cada UI es un abierto de X, resulta que esto nos va a dar una base para una topología. Y bueno, esa topología que se induce en 2 a la X es la que se conoce como la topología de Vietoris. Y además, pues
puede probar que esta topología de vectores coincide con la topología que genera la métrica de Hausdorff, ¿no? Y bueno, entonces, esa es una topología que se le puede asignar a 2 a la X, pero pues hay varios tipos de topologías. Entonces, ahora consideremos la colección de, de, parecidos a la de arriba, ¿no? Considerando conjuntos U1 hasta UK. Y ahora voy a fijarme en los corchetitos, pero le voy a poner un subíndice U. Entonces, ahora solamente voy a pedir que en esta colección vivan los cerrados que están contenidos en la unión de todos los UIs. Y voy a considerar otra colección similar, que lo voy a denotar con el subíndice L, y ahora voy a pensar en todos los cerrados que le pegan a cada uno de los UIs, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cada una de las propiedades que definen ahora estos conjuntos, pues son las dos que aparecen en los de arriba, ¿no? En los conjuntos que definimos acá arriba. Entonces, este tipo de conjuntos ahora determinan familias, que vamos a denotar por BU y BL, las cuales también resultan ser bases, y estas bases inducen además topologías que vamos a denotar por TU y TL en el hiperespacio 2 a la X, las cuales vamos a nombrar como topología de vectores superior y topología de vectores inferior, respectivamente, ¿no? Entonces, pues se puede ver eh, que se pueden generar más topologías, además de la de vectores, que coincide con la diamétrica de Hausdorff. Y de hecho hay estudios donde se dan otro tipo de topologías para los hiperespacios. En este caso vamos a centrarnos solamente en estas. Bueno, entonces, como la compacidad y la conexidad se preservan por funciones continuas, vamos a tener lo siguiente. Si consideramos un conjunto cerrado en 2 a la X o en C de X y tengo una función continua de X en Y entre compactos, de hecho todos nuestros espacios que estamos manejando ahorita son compactos, entonces, aquí quedó pegado, perdón, entonces el f de A pues va a ser también un cerrado de Y o un subcontinuo de Y, bueno, un cerrado y conexo de Y, en el caso de que el elemento lo hayamos tomado en C de X, ¿no? Y esta asignación, así como la estamos dando, pues define de manera natural eh, funciones hacia los respectivos hiperespacios 2 a la X y 2 a la Y, que en este caso lo vamos a denotar por 2 a la F. Y pues resulta que esta función también es una función continua. Y bueno, vamos a denotar por Cn de f como la función 2 a la f restringida al c de x, que en este caso pues va a ir del Cn de x al Cn de y. Claro, si tomamos n igual a 1, entonces estamos pensando en la función cf, que es la restricción de la 2 a la f al hiperespacio c de x, ¿no? Y bueno, notamos que la imagen bajo la función c de f del hiperespacio f1 de x, pues va a estar contenido en el hiperespacio f1 de y. Así que de esta manera, pues va a existir una única función continua, a la cual vamos a denotar, en este caso, por HSF, que hace conmutativo este diagrama, ¿no? Donde aquí las funciones Qx y Qy, pues son las funciones cociente. Entonces, con esto ya hemos generado una función, a partir de la función f, inducimos una función a los hiperespacios c de x, y del hiperespacio c de x inducimos una función hacia el hiperespacio hc de x. Y explícitamente esta función pues tiene esta forma, ¿no? Para fines prácticos pues necesitaríamos tenerla ahí presente. Y de manera similar se puede definir la función PHSN de f.
Si ahora consideramos la función f, inducimos funciones a los hiperespacios Cn de x hacia Cn de y esta a su vez pues inducirá una función hacia los hiperespacios suspensión, hacia los enésimos pseudohiperespacios suspensión. Bien, entonces pues ya tengo toda la estructura que necesito, ¿no? Los hiperespacios resultan ser espacios métricos y compactos, y a partir de tener una función, una función continua, perdón, puedo inducir funciones continuas hacia los diferentes hiperespacios con los que estoy trabajando. Entonces, bueno, a estas funciones que se inducen a los hiperespacios se les conoce así como funciones inducidas por la función f a los respectivos hiperespacios. Y ahora, ya que tenemos un sistema dinámico discreto, x, f, las características que acabo de mencionar de los hiperespacios y de las funciones inducidas, pues nos van a determinar sistemas dinámicos en cada uno de los hiperespacios. ¿Sí? Porque solamente necesitamos que nuestro espacio sea métrico compacto y que la función sea continua para poder considerar un sistema dinámico. Este trabajo, como les mencionaba hace rato, es un trabajo panorámico y está basado en dos artículos. El primero es de Massot y Singer, que fue publicado en el 2014, y el segundo es uno más reciente, apenas del año pasado, que fue publicado por la profesora Alicia Santiago Santos y el maestro Noé Trinidad Tapia Bonilla en el 2022. Entonces, lo que hace Alicia y Noé, pues es estudiar los enésimos hiperespacios de un espacio X y los enésimos pseudo hiperespacios suspensión de X. Y con eso generalizan algunos resultados que se prueban en el primer artículo que aparece aquí, ¿no? Entonces, en el primero estudian algunas propiedades dinámicas en el hiperespacio CDX y en el HSDX. Entonces, bueno, estas son las referencias de lo que estoy basando esta plática. Y bueno, entonces la discusión sobre las posibles órbitas generadas por una función, hasta cierto modo, es lo que determina el estudio de lo que se conoce como una dinámica individual, ¿no? Es decir, para cada punto que tomemos en el espacio, solo nos interesa la propiedad de la sucesión que nos determina la órbita del punto, dado por la función, ¿no? Y ahora, al tomar un conjunto compacto A de un espacio X, seguir su órbita bajo alguna función inducida, ya sea la 2 a la F, la C de X o la HCDX, perdón, HCDF, o alguna de las otras que mencioné, y preguntarnos sobre el comportamiento de esa órbita, pues es lo que algunos autores llaman el estudiar la dinámica colectiva. Entonces, en la literatura aparece, incluso creo que hay artículos que ponen así como que dinámica colectiva versus dinámica individual, o algo así parecido. Entonces, es en este sentido, ¿no? De la dinámica colectiva, al trabajarlo sobre el comportamiento de una órbita de un conjunto compacto. Y bueno, entonces el interés principal al considerar estas dos dinámicas es encontrar qué relaciones hay entre ambas. Por ejemplo, cuando la presencia de alguna propiedad dinámica en la función f, digamos en la función base f, implica la presencia de la misma o de otra o alguna variante de propiedades dinámicas en las funciones inducidas, ¿no? A los hiperespacios y viceversa. Entonces, esa es como que la forma en la que se trabajan este tipo de temáticas. Bueno, pero
¿Y qué cosas son estas de las propiedades dinámicas que puede tener una función? Bueno, pues aquí van algunas. Entonces vamos a considerar de ahora en adelante siempre a f una función continua de x en x. Vamos a decir que la función va a ser transitiva si cada vez que tengamos un par de conjuntos abiertos y no vacíos, digamos u y b, podemos encontrar un número natural mayor o igual que cero, de tal manera que la iterada de la función en el conjunto u le va a pegar al conjunto b en ese momento, ¿no? Entonces, que la función sea transitiva. Que una función sea totalmente transitiva querrá decir que cada vez que te tomes un natural, la función f a la k, que es la composición de f k veces, resulta ser transitiva. Entonces, este es el concepto totalmente transitiva. Que una función sea mezclante quiere decir que para cada par de conjuntos abiertos y no vacíos en X, digamos igual U y B, podemos encontrar un natural, de tal manera que para cada otro natural más grande o igual que el que elegimos, se cumpla que la iterada de ese número K del conjunto U le va a pegar al conjunto B. Es un mezclante y débilmente mezclante si cada vez que agarremos cuatro conjuntos abiertos y no vacíos de X, llamémosle U1, U2, B1 y B2, podamos encontrar un número natural mayor o igual que cero, de tal manera que la késima iterada del U1 le pegue al B1 y la késima iterada del B2 del U2, perdón, le pegue al B2. Y diremos que la función es exacta si cada vez que tomemos un abierto de X podamos encontrar un natural de tal manera que la iterada de la función k veces del conjunto U nos dé el espacio X. Entonces, estas son algunas de las propiedades dinámicas que se tienen para la función f. Hay muchas más. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, la propiedad de que una función sea caótica. Nada más es como dar un ejemplo más, ¿no? No voy a decir ahorita qué quiere decir eso. Entonces nos vamos a centrar un poquito en el comportamiento de estas propiedades respecto al espacio y los hiperespacios, ¿no? Entonces, bueno, se sabe que esos son hechos sí, que ya son muy conocidos en la literatura, que si f es transitiva, entonces la función es subtrayectiva, que si f es totalmente transitiva, entonces esta es transitiva, que si la función es débilmente mezclante, entonces ella es totalmente transitiva y por tanto transitiva, y si es mezclante, resulta ser débilmente mezclante y transitiva, y si es exacta, eso nos va a implicar que la f va a ser mezclante y así débilmente mezclante y por tanto totalmente transitiva, luego transitiva y finalmente pues subtrayectiva, ¿no? Entonces como que que la función f sea exacta pues implica todas las otras propiedades por cómo se están relacionando, ¿no? Bueno, y otra propiedad que se conoce en los sistemas dinámicos es la siguiente. Si consideramos dos sistemas dinámicos, XF y XY, vamos a decir que estos son conjugados si existe un homeomorfismo entre X y Y, de tal manera que se da esta igualdad, ¿no? Entonces, ese es el concepto de que los dos sistemas dinámicos sean conjugados. Entonces, en ese sentido también se estudia como una de las propiedades que tienen en este caso, el sistema dinámico, ¿no? Bueno, a ver, eh, algunos resultados de los que se conocen para hiperespacios, se tiene que la transitividad de la función inducida a 2 a la x y c de x implican la transitividad de la función. Entonces, eso también es algo que ya se conoce.
Y por otro lado, no voy a dar aquí los detalles, pero dejémoslo como un ejercicio para que se convenzan, que una rotación de un ángulo racional respecto a 2pi, definida en la circunferencia unitaria, S1, digamos, tenemos una función de S1 en S1 que va a ser una rotación racional respecto a 2pi. Esto se puede mostrar que la función así definida va a ser transitiva, pero no va a implicar que las funciones inducidas CDF, 2 a la F y CDF sean transitivas. Entonces, pues si pensáramos en el recíproco del primer enunciado que aparece en esta lámina, pues este ejemplo nos diría que no es cierto, ¿no? Entonces, se tiene que para obtener la transitividad de 2 a la F, se necesita algo más que la propia transitividad de la función F, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se necesita? En este caso, no lo he dicho, perdón, pero estoy considerando a 2 a la X y a C de X. Aquí debería tener C de F, perdón. Entonces estoy considerando a los hiperespacios con la topología de vectores, ¿de acuerdo? Eso no lo había comentado para que quede claro en este caso. Bueno, entonces, siguiendo con lo que pasa respecto a esa pregunta, en el 2005 Banks resuelve el problema de esta manera. Él demuestra lo siguiente, que estas tres condiciones son equivalentes. Si la función es débilmente mezclante, entonces la función inducida a 2 a la f resulta ser transitiva. Y que la función 2 a la f resulta ser débilmente mezclante. Entonces, esto ya de alguna manera resuelve el problema para la función 2 a la f, ¿no? Entonces, ¿qué necesito para que la 2 a la f sea transitiva? Pues que la función sea débilmente mezclante. Entonces, la presencia de la condición de mezclado débil en un sistema dinámico pues va a ser muy, muy importante, ¿no? Como se puede observar en ese resultado. Y el propio Banks, en ese artículo, presenta todo un estudio amplio y muy interesante de varias implicaciones que se obtienen a partir de que la función f sea débilmente mezclante. Y bueno, un ejemplo de una función que resulta ser de este tipo es la famosa función conocida como la tienda. Ahí la presento. Y una de sus propiedades es que se tiene que para todo intervalo, todo intervalo abierto que nos tomemos en el intervalo cerrado 0,1, pues va a existir un número natural de tal manera que la iterada en ese natural de ese abierto nos va a dar todo el espacio, ¿no? Y ya de ahí se sigue que la función es pues débilmente mezclante. Bien, bueno, entonces, ¿qué pasa con la transitividad de la inducida en el hiperespacio CDX? Entonces, este ha resultado ser un problema un poquito más evasivo. Y para describir esa situación, consideramos la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuáles condiciones debe cumplir la función f para que podamos concluir que la inducida al hiperespacio CDX, en este caso la inducida CDF, sea transitiva, ¿no? Bueno, el mismo Banks muestra que para toda función que se defina en un arco, X, un arco, algo homeomorfo al intervalo cerrado 0,1, se tiene que la función inducida al hiperespacio no es transitiva. Entonces, de ahí ya vamos pues mal, ¿no? En el 2007, no sé cómo se pronuncie, Quiniak y Oprocha, generalizan este resultado a gráficas, ¿no? O sea, si cambio ahora el intervalo por una gráfica, y una gráfica es una unión finita de arcos que se pegan en un número finito de puntos, entonces también la inducida
a los hiperespacios de las gráficas no es transitiva. Y en el 2009, Gerardo Acosta, el profesor Alejandro Illanes, el profesor Héctor Méndez Lango, muestran que si X es una dendrita, entonces, sin importarnos qué quiere decir eso ahorita, entonces la función inducida tampoco puede ser transitiva, ¿no? Entonces se parte de los espacios más sencillos, un arco, una gráfica, las dendritas, y no se puede obtener el resultado de que la función inducida sea transitiva. Y entonces, bueno, Banks en su artículo también comenta que tal vez es muy difícil encontrar un ejemplo no trivial donde el X sea conexo y la función inducida sea transitiva. Resulta que el ejemplo sí existe, ajá, pero pues es un monstruo porque es el cubo de Hilbert. Entonces, ahí está la definición de lo que es el cubo de Hilbert. Y si consideramos esta función sigma del cubo de Hilbert en el cubo de Hilbert, dada de esta manera, ¿no? Donde solamente hacemos un recorrimiento en el arreglo, resulta que esta función, pues es una función que es continua y resulta que la inducida de esta función es transitiva. Entonces, sí hay un ejemplo de un espacio y de una función continua que resulta que la inducida es transitiva, pero pues es un espacio muy, muy grande. Eh, entonces, a ver, si eso es con el cubo de Hilbert. Consideremos ahora el cuadrado unitario en contenido en R2, o sea, el producto del intervalo con el intervalo, ¿no? Llamémosle A. Entonces, nos preguntamos, ¿existirá una función continua de A en A de tal manera que la inducida resulte ser transitiva? ¿O existirá un continuo de dimensión finita y una función continua de ese continuo en él, de tal manera que la inducida sea transitiva? Entonces, la última pregunta está adquirido mucha importancia debido a que los únicos ejemplos en los que la función c de f es transitiva se dan cuando el espacio X tiene dimensión infinita, como el del cubo de Hilbert, ¿no? Entonces, para un continuo, las propiedades dinámicas de las inducidas 2 a la f y c de f presentan diferencias significativas que tienen su origen en las propiedades las propiedades topológicas que tienen los hiperespacios 2 a la x y c de x, porque estos hiperespacios, el 2 a la x y el c de x, cambian en gran medida. Por ejemplo, si consideramos solamente el intervalo cerrado 0, 1, pues se sabe que el hiperespacio 2 a la i, el 2 del intervalo, resulta ser el cubo de Hilbert. Pero si pensamos en el hiperespacio de los subcontinuos de I, resulta que es un disco cerrado o algo biomorfo, un disco cerrado en R2. Entonces hay de un hiperespacio a otro, pues hay una vasta diferencia, ¿no? Y bueno, aquí, a ver, perdón, permítanme. Eh, bueno, recientemente la profesora Alicia prueba que en su artículo que les platicé hace rato, que si la función f es una isometría, entonces la inducida a los NDFs no es transitiva. Entonces ahora, digamos, ya cambiamos cambio un poquito de contexto, estaba con las inducidas al 2 a la x y al c de x, y ahora me voy a la inducida al CN, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Bueno, también se tiene algo parecido, pero ahora con propiedades de la función, ¿no? Si la función es una isometría, la inducida no es transitiva. Eso es lo que se conoce recientemente. Y bueno, se tienen los siguientes resultados en aras de avanzar en esos problemas, ¿no? Pues para un sistema dinámico, se tiene que la función es exacta, sí, solo sí, la inducida es exacta, ¿no?
Y si los sistemas dinámicos F, XF y YG son conjugados, lo mismo se asegura para los sistemas dinámicos, 2 a la X, 2 a la F y 2 a la Y, G de Y. O sea, también estos resultan ser conjugados y lo mismo para los sistemas dinámicos inducidos a los hiperespacios C, ¿no? Aquí, perdón, ya estoy más bien recopilando propiedades respecto a las otras propiedades dinámicas, ¿no? O sea, ¿qué se cumple respecto a las otras propiedades dinámicas de las que hemos estado platicando? Entonces ya, digamos, ya terminé con la parte de la transitividad, ahí se queda todos esos problemas todavía, no, hasta donde yo sé todavía no hay respuesta, pero pues no, tampoco es que esté muy empapado de toda esa teoría, igual y pues ya hay algo, ¿no? Bueno, y también se tiene que la transitividad se preserva bajo conjugación, ¿no? Entonces, es algo pues que nos da ya información también respecto a, a los sistemas dinámicos inducidos a los hiperespacios si ellos parten de sistemas dinámicos que son transitivos. Bueno, ahora, ¿qué es lo que sí se puede hacer respecto a la transitividad y respecto al problema, ¿no? de la transitividad a las inducidas? Como les decía, en toda la parte anterior había estado trabajando con la topología de Vietoris. Ahora voy a pasar a trabajar con las topologías de Vietoris superior y la topología de Vietoris inferior. Resulta que si nos restringimos a estas topologías, entonces sí se pueden obtener algunos resultados respecto a la transitividad de las inducidas, ¿no? Por ejemplo, entonces en el artículo de Masod y Singh, se tiene que si tenemos un espacio dinámico donde la función es transitiva, entonces la inducida sobre el hiperespacio con la topología de Vietoris superior sí resulta ser transitiva. Y bueno, aquí hay un bosquejo de la prueba. Entonces, ahí si le quieren sacar una foto, porque por cuestiones de tiempo ya no la voy a repasar, pero pues ahí se ve, o sea, no es tan complicado el trabajar, al menos en estos hiperespacios, estas propiedades, ¿no? También se tiene que si en el sistema dinámico la función es totalmente transitiva, entonces la función inducida sobre el hiperespacio con la topología de vectores superior, resulta ser totalmente transitiva. Entonces, ahorita ya no voy a estar diciendo sobre el hiperespacio, ya estamos en el contexto de que estoy trabajando con la topología de vectores superior, ¿sale? Eh, si la función es débilmente mezclante, entonces la inducida también es débilmente mezclante, y también ahí está un bosquejo de la prueba, básicamente la prueba, de que se tiene este hecho. Y ahora, si tenemos un sistema dinámico y F resulta ser mezclante, entonces la inducida también es mezclante. Y lo que hace la profesora Alicia Santiago y Noé Tapia es generalizar estos resultados al hiperespacio CN de X, ¿no? Entonces, si tomamos un sistema dinámico y para cada n se tiene que la función f resulta ser transitiva o débilmente mezclante o totalmente transitiva, exacta, mezclante, esto va a ser equivalente, de hecho, o sea, todavía más que lo que prueban en el artículo anterior, sobre este hiperespacio, que la inducida va a ser transitiva, débilmente mezclante, totalmente transitiva, exacta, mezclante, respectivamente, ¿no? Entonces, de hecho, tienen esta equivalencia. En el otro caso, solamente la F implicaba que la inducida fuera de esa manera. Bien, ahora resulta que si la función F es débilmente mezclante, pero ahora ya voy a brincar a los hiperespacios con la topología de vectores inferior. Entonces, si la función F es débilmente mezclante y el espacio es conexo por caminos, entonces la función inducida va a ser débilmente mezclante. Si el sistema dinámico tiene que su función es débilmente mezclante, aquí creo que escribí lo mismo,
no, perdón, es que como corolario, sí. Si el F es débilmente mezclante y el X es conexo por caminos, entonces la inducida va a ser totalmente transitiva y transitiva. Esto por las relaciones que dimos al principio, ¿no? De las propiedades dinámicas. Por eso se tiene este corolario. Y bueno, resulta que si en el sistema dinámico la F es mezclante y el espacio es conexo por caminos, entonces la inducida en este hiperespacio resulta ser mezclante. Y si se tiene la generalización, en el caso de los resultados de Alicia, de la misma manera, si trabajo con un espacio conexo por caminos y tomo para cada natural que la función f es mezclante, es equivalente a que la inducida en este hiperespacio resulte ser mezclante. Y ahora nos vamos rápidamente para el hiperespacio suspensión. En el hiperespacio suspensión, cada vez que tenemos un número natural k, se va a cumplir esta relación. A final de cuentas, me interesa que el HF a la k, o sea, la iterada de la inducida, pues es lo mismo que la inducida de la iterada, ¿no? Eso se puede probar, incluso también para pasar al pseudohiperespacio suspensión. Y entonces tiene los siguientes resultados. Resulta que si tengo un sistema dinámico de tal manera que la inducida al C es totalmente transitiva, débilmente mezclante, mezclante o exacta, entonces se obtiene que la inducida al hiperespacio pues obtiene las mismas propiedades, ¿no? Respectivamente. Y también se tiene que, si considero dos espacios dinámicos, dos sistemas dinámicos que son conjugados, los sistemas dinámicos inducidos a los hiperespacios también resultan ser, a los hiperespacios de suspensión, perdón, también resultan ser conjugados. Ahora, para el pseudohiperespacio de suspensión, se tiene lo siguiente. Consideramos un sistema dinámico, un número natural, y se tiene que f va a ser exacta si solo si la Cn de f es exacta, y esto va a ser equivalente también a que la inducida al enésimo pseudohiperespacio de suspensión también sea exacta. Esos son resultados de la profesora Alicia y el maestro Noé. Y como corolario, pues se tiene lo siguiente, ¿no? En un sistema dinámico y un número natural, se tiene que la función es exacta, mezclante, totalmente transitiva y transitiva, o sea, cada uno en alguno de esos casos, sí, solo sí, la inducida sobre, perdón, aquí otra vez me estoy yendo. En el primer teorema estoy trabajando con la topología de vectores, ¿vale? Y en este caso estamos trabajando con la topología superior. Entonces, la función inducida en este hiperespacio también va a ser exacta, mezclante, totalmente transitiva y transitiva. Y eso va a ser equivalente a que la inducida al hiperespacio, al pseudo hiperespacio suspensión, pues también tenga las mismas propiedades, ¿no? Se trasladen las propiedades. También respecto a la topología superior. Bien, y también resulta pues que en los sistemas, si los sistemas dinámicos base son conjugados, los sistemas dinámicos inducidos al enésimo pseudo hiperespacio suspensión también son conjugados. Bien, y pues aquí está la parte de la bibliografía que fui comentando, ¿no? La de Gerardo Acosta y Yanis Méndez, la de Banks, la de Oprocha, y las dos en las que básicamente está basado esta plática, donde aparecen de manera detallada y con más, de hecho, más propiedades de las que he presentado aquí. Bien, y pues muchas gracias. Muchas gracias, Florencio, por la bonita exposición de todos estos resultados. Son un montón. ¿Alguna pregunta por parte del público? ¿Algún comentario? Creo que no. Creo que quedó más que claro la lista completa de resultados que nos presentaste. Este, bueno, vamos a
Si no hay preguntas, a pedirte que detengas el compartir pantalla para que podamos presentar tu certificado. Aquí hay un comentario, dice, felicitaciones, muy didáctica la exposición. Ok, Florencio, pues aquí te hacemos entrega del certificado virtual de momento de tu participación en este tercer Congreso Internacional en Topología Fines. El certificado te lo haremos llegar vía correo electrónico en breve. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias a todos los asistentes y a todos los organizadores. Es un gusto. Perfecto.